Queridos hermanos y queridas hermanas, hoy domingo segundo de Cuaresma, tenemos como tema principal la transfiguración del Señor. Este fenómeno extraordinario por el cual el aspecto de Jesús cambia por otro es más que algo asombroso. Constituye ante todo una especie de anuncio o anticipo de la glorificación pascual del mismo Jesús que tendrá en su resurrección. El pasaje de la transfiguración tiene una finalidad muy clara en la liturgia. No olvidar desde el inicio de la Cuaresma que la meta es llegar a celebrar la Pascua del Señor resucitado. Este tiempo cuaresmal representa una oportunidad para la penitencia, la conversión y la renovación bautismal. Pero no es finalidad en sí mismo, es camino difícil y doloroso, camino de cruz para alcanzar la meta, celebrar a Cristo glorioso y resucitado. La transfiguración del Señor es mencionada por San Mateo, al igual que los evangelios sinópticos de San Marcos y San Lucas. Inmediatamente después del primer anuncio de la pasión del Señor y de las condiciones para seguirlo. Al escuchar a Jesús anunciando su camino sufriente, los discípulos pueden desanimarse y ya no querer seguirlo en ese camino de cruz. Por eso, desde lo alto de la montaña, el Señor les ofrece una especie de anticipo de su glorificación. La unidad entre pasión y resurrección también queda subrayada por el hecho de que los tres discípulos que acompañan a Jesús en el monte de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan, serán los mismos que lo van a acompañar en el huerto de Getsemaní. Hay una fuerte e indisoluble vinculación entre la cruz y la gloria. El libro del Génesis presenta la vocación de Abraham. Este recibe una promesa, pero para que se cumpla debe emprender un camino. La tierra prometida es la meta, pero solo puede alcanzarla poniéndose en marcha a pesar de su edad y condición. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Esto significa que aceptó la invitación y el precio de una travesía sin ruta fija hacia una promesa. La única garantía fue la palabra del Señor. Por su parte, San Pablo habla de los sufrimientos por la predicación del Evangelio. No ofrece una teoría sobre el apostolado, sino una experiencia personal como apóstol de Jesucristo. Haber aceptado la misión lo ha lanzado a una aventura con peligros, rechazos e incluso con la muerte. Sin embargo, Pablo, como le comparte a Timoteo, también está convencido que Dios es quien llama, no por las buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. El sufrimiento es de la cruz, aceptada por fidelidad a quien lo llamó. En el Evangelio de San Mateo se nos presenta a Pedro, Santiago y Juan viviendo una maravillosa pero contrastante experiencia. Están desconcertados porque acaban de escuchar el primer anuncio de la pasión del Señor. Entran en crisis por no entender a un Mesías sufriente. El desánimo es casi inevitable. Entonces Jesús los invita al monte Tabor, a la presencia cercana de Dios, como en el monte Sinaí o monte Horeb, y se transfigura delante de ellos. Lo admiran en el esplendor de su gloria, pero tienen que seguirlo por el camino de la cruz.
Conversando con Jesús aparecen Elías y Moisés, dos personajes que experimentaron la presencia de Dios en lo alto de una montaña. Esto indica que el mesianismo de Jesús es conforme a la ley y a los profetas. El testimonio de estos personajes avala que la misión de Jesús es conforme a lo previsto y anunciado en la antigua alianza y que está por cumplirse. Pedro, que había reconocido a Jesús como Mesías, pero cuando escuchó el anuncio de la pasión, trató de disuadirlo. Ahora, fascinado por la visión o tal vez por reivindicarse de su torpe intervención, le dice al Señor: «Qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pedro se vuelve a equivocar, pues no se trata de contemplar desde las alturas el anticipo de la resurrección. Él y sus compañeros tienen que continuar descubriendo el sentido redentor del dolor y seguir desde lo pequeño el ideal que se manifiesta en la transfiguración. Necesitan bajar del monte para seguir el camino de discípulos, pues Jesús todavía debe subir a otro monte, al monte Calvario. Ellos compartirán esa misma suerte antes de compartir la gloria definitiva. Los discípulos, al contemplar la gloria de Jesús, se animan y retoman el seguimiento al Mesías sufriente y su camino hacia Jerusalén. Están dispuestos a afrontar lo que antes les parecía difícil. La gloria se alcanza si se acepta la cruz, la oblación y el sacrificio. No podemos quedarnos en la cima de la montaña. Necesitamos aprender a descender, a dar un nuevo sentido a nuestra pequeñez y a continuar el camino hacia la meta. El reconocimiento del Padre, este es mi Hijo muy amado, cobra nuevo sentido por el anuncio de la resurrección. Esta manifestación fortalece la fe en el Mesías de Dios y a nosotros, sus hijos, en el Hijo amado. También nos llama a hacer de la propia vida una transfiguración. Transfigurar la vida significa reorientarla para que incluso las penas y dolores tengan un nuevo sentido desde la fe en ese Mesías sufriente y glorioso. La transfiguración del Señor es como un cristal a través del cual es posible mirar el futuro de modo nuevo. Es la fuerza que nos hace ver hacia adelante, con deseo de alcanzar incluso lo no soñado. La orden del Padre es escuchar a su Hijo, su palabra eterna, quien nos ofrecerá la posibilidad de construir no tres frágiles chozas o tiendas que ofrecen seguridades efímeras, sino la oportunidad de construir su reino infinito y eterno. Esta aventura es de mayor riesgo que la de Abraham, porque no se trata de caminar hacia un destino terreno, sino de avanzar hacia la Pascua plena y eterna. Queridos hermanos y queridas hermanas, la transfiguración de Jesús anuncia el sentido genuino de un misterio, de suyo incomprensible, pero revelado no solo a Pedro, a Santiago y Juan, sino a nosotros, que necesitamos preguntarnos: ¿en realidad escuchamos al Hijo amado del Padre? ¿Cómo transfiguramos nuestras vidas? ¿Cuáles son las tiendas o chozas o seguridades efímeras a las que nos aferramos y nos impiden bajar de la cima y recorrer con Jesús el camino de la cruz? Pidamos a Dios, por intercesión de Nuestra Señora del Carmen, San José y San Andrés Apóstol, que caminemos de la mano de Jesús, el Hijo amado del Padre Celestial, que le pidamos que aumente nuestra fe cada día y aceptemos con amor las consecuencias del seguimiento fiel y perseverante de la cruz, para que lleguemos a participar
del triunfo de la resurrección. Les invito a ponerse de pie para que digamos esta oración. Padre Celestial, que nos mandaste escuchar a tu amado Hijo, enséñanos a transfigurar nuestra vida, a dimensionar la pequeñez de nuestras chozas, desde la grandeza de la vocación, de ser sus discípulos, y los sigamos por el camino de la cruz, hacia su glorificación, en la Pascua eterna. Amén.